México, revolución y renacimiento. México, 1876. La nación estaba exhausta después de varias décadas de agitación social. Los mexicanos habían perdido en la década de 1840 una guerra devastadora contra los Estados Unidos, viéndose obligados a ceder a los norteamericanos una cantidad enorme de su territorio. Habían sido conquistados por Francia y gobernados por un emperador austriaco. Cuando lograron expulsar a los franceses, el país estaba sumido en el caos. Los medios de transporte eran fatales, las comunicaciones eran lamentables. La economía estaba en estado caótico a causa de las revoluciones y contrarrevoluciones. A causa de la guerra civil, México no había podido atraer inversiones extranjeras. La agricultura estaba en una situación terrible debido a la ausencia de técnicas modernas de cultivo. Era un país al que apenas habían llegado los avances tecnológicos del siglo XIX. Después de la muerte del inmensamente popular líder indio Benito Juárez en 1872, un poderoso general llamado Porfirio Díaz se convirtió en el político más destacado del país. Díaz, héroe del 5 de mayo, opinaba que gobernar México requería mano dura. Cuando Díaz llegó al poder, le preocupaba mucho la idea de crear estabilidad en México. Si miramos al pasado de México, veremos que era uno de los países más inestables de Iberoamérica. Quería estabilizar el país y creía que debía estabilizarlo usando la fuerza. En su plan de estabilizar México por la fuerza había dos puntas. Una, el ejército mexicano, que se ocupó de modernizar. La otra punta de su intento de estabilizar México por la fuerza fue la creación de un cuerpo de policía rural llamado rurales. Los rurales se convirtieron en los ejecutores privados de la política de mano dura de Porfirio. Hay entre 4 y 5.000 rurales. Bajo la presidencia de Díaz han conseguido poderes prácticamente ilimitados. Su fama de audaces tiene una influencia aleccionadora. Charles Flandreau. Díaz llenó las cárceles y prisiones con sus opositores políticos. A algunos los fusilaba en el acto. Muerto al intentar huir, decía la versión oficial. La política de Díaz para controlar la de los campesinos era simple: pan o palo. Mientras, muchos de sus colaboradores recibían recompensas sustanciosas. Díaz dirigía el país como un capo de la mafia, designando señores de la guerra locales que disfrutaban del lucrativo monopolio del licor, el juego y la prostitución. Durante el llamado Porfiriato, ciudades fronterizas como Nogales, Juárez y Tijuana se ganaron fama de guaridas del pecado, el crimen y la corrupción. La ciudad de Juárez es un lugar triste. Gente y formas que parecen gente se amontonan en las calles. La música infernal de las pianolas suena sin cesar. Todo huele a barro y a whisky. Calle arriba y abajo, rozándose contra nosotros, caminan prostitutas baratas, feas e infelices. De los salones y tabernas sale el barullo y el ruido de las máquinas de juego. Martín Luis Guzmán. A finales del siglo XIX, comienzos del XX, las ciudades fronterizas entre los Estados Unidos y México, como Juárez, Nogales o Tijuana, se fueron convirtiendo en una especie de pozos negros. Los mexicanos trataban de pasar desde ellas a los Estados Unidos y eran reinos de juego, drogas y prostitución. Eran como ciudades sin ley. La diferencia de riqueza entre los Estados Unidos y México se manifestaba con toda su crudeza en esas ciudades fronterizas. Pero el dinero extranjero llegaba a México por otros motivos que el tequila, las mujeres y el juego.
A principios de la década de 1900, inversores norteamericanos como Guggenheim y Hearst, atraídos por las exenciones tributarias y la mano de obra barata, comenzaron a llevar grandes cantidades de dinero al empobrecido país. Las inversiones norteamericanas superaron rápidamente los $1.000 millones, controlando más capital del que poseían los propios mexicanos. Porfirio Díaz fue el primer jefe de Estado mexicano que gozó de reputación favorable en el extranjero, tanto en Europa como en los Estados Unidos. La razón de esa opinión favorable fue que estabilizó el país, modernizó el país, invitó al capital extranjero y protegió sus inversiones. Díaz estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa para estrechar los lazos con los inversores europeos y norteamericanos. Hay quien dice que hasta intentó aclarar el color de su piel para parecer más europeo. Al principio, Díaz aparecía en los retratos con un aspecto muy indio, muy oscuro. Posteriormente, tenía un aspecto más blanco. Se especula, con que usaba maquillaje durante la última época de mandato para parecer más blanco y resultar más aceptable para los europeos. Los miles de millones de dinero extranjero abrieron nuevas minas, construyeron fábricas y líneas férreas y empujaron a México hacia la era industrial. Por lo general no eran los mexicanos quienes más se beneficiaban del crecimiento económico, sino los gigantes norteamericanos como US Steel, que controlaba el 75% de las minas mexicanas. Cuando se descubrió petróleo a lo largo de la costa del Golfo, fueron las empresas norteamericanas y británicas quienes acudieron a la zona, construyendo refinerías enormes. Trenes cargados de hierro y carbón cruzaban Río Grande hacia el norte para alimentar las calderas de la revolución industrial norteamericana. Díaz no pudo cambiarlo todo, pero hizo progresos importantes. Fue el responsable de la construcción del ferrocarril mexicano, de la instalación del teléfono y el telégrafo, de la creación de calles para automóviles en las ciudades grandes. Dragó los puertos mexicanos, haciéndolos accesibles a los barcos grandes. Abrió México al mundo exterior de una forma desconocida hasta entonces. El México de 1910 era un lugar muy diferente al México de 1877. Aunque México parecía prosperar, los enormes beneficios iban a parar tan solo a unos pocos. Díaz y sus partidarios amasaron fortunas increíbles, pero para la mayoría de los mexicanos, la vida seguía siendo una lucha diaria. La política del régimen sobre la propiedad de la tierra empeoró las diferencias entre ricos y pobres. Díaz vendió terreno público a los inversores muy por debajo de su valor. Cuando se acabó el suelo público, los dueños de las grandes plantaciones, los hacendados, fueron incluso a por las tierras diminutas propiedad de los campesinos, unas tierras que les había costado mucho ganar. En el norte se había entregado tierra a la gente como recompensa por luchar contra los indios, que en aquellas zonas eran muy belicosos, sobre todo los apaches. Se les había concedido tierra y honores, y el ver que echaban a sus hijos de esas tierras causó un enojo y un resentimiento muy grandes. En 1910, 800 hacendados ricos poseían el 90% del territorio rural. 39 millones de hectáreas, la quinta parte del país, estaba en manos de tan solo 17 personas. 4 personas eran dueñas de 1,5 millones de hectáreas en México y la Baja California. Un solo hombre era dueño de 12 millones de hectáreas en el norte de México. El terrible contraste era que los campesinos solo tenían deudas y un trabajo agotador. Como indicó una observadora extranjera, el pueblo pertenece a la hacienda. Se les obliga a trabajar en condiciones feudales. En épocas de mucha tarea tienen que trabajar hasta los niños y los ancianos. Ethel B. Tweedy. La situación de los trabajadores agrícolas era horrorosa y se iba haciendo cada vez peor durante el porfiriato.
Mucho del progreso económico se hizo a costa de algo que solo tiene un nombre: explotación de los trabajadores del campo. Se hacía trabajar 12 horas o más al día a niños de no más de 8 o 9 años en condiciones de trabajo muy peligrosas, y tenían que hacerlo simplemente para que la familia pudiera subsistir. Los niños tenían que trabajar porque los sueldos eran muy bajos. Porfirio Díaz justificaba la opresión con frases de su cuadro de asesores de la élite intelectual, los científicos, que defendían la famosa teoría europea del darwinismo social. El mexicano debe ser gobernado desde arriba, porque no está adaptado a la democracia. Debe ser esclavizado por el bien del progreso, porque no hará nada por él ni por el mundo si no se le obliga por miedo al látigo. John Kenneth Turner. El círculo intelectual que rodeaba a Díaz miraba hacia Europa en busca de teorías sociales y gusto estético. Ciudad de México fue remodelada al gusto europeo, con grandes bulevares rodeados de edificios públicos ampulosos, la mayoría diseñados por arquitectos extranjeros. Incluso las casas de la ciudad y las villas de las haciendas copiaban los gustos y modas europeos. Sin embargo, bajo el barniz de la riqueza bullía el malestar de los campesinos. 3 hombres insólitos y muy diferentes entre sí iban a liderar una revolución de proporciones y ferocidad increíbles. Un humilde tratante de ganado del sur, un bandido famoso del norte y un terrateniente idealista. En 1910, Porfirio Díaz buscaba un hasta entonces nunca visto 6º mandato como presidente de México. Pero el régimen se estaba debilitando, minado por el malestar de los campesinos, los problemas laborales y la insatisfacción de la clase media. Por primera vez en casi 30 años, Díaz se enfrentaba a un rival importante, Francisco Madero. El cultivador de algodón liberal de Coahuila fue aclamado por la multitud como el apóstol de la democracia. En mi opinión, Madero era una persona con mucha conciencia social, y creo que en eso residía su gran atractivo. Se preocupaba por los trabajadores, de sus posesiones, y como administrador se preocupaba por asuntos como la salud de sus trabajadores. Era un hombre amable y preocupado por los problemas sociales, pero era definitivamente un miembro de la élite. Cuando 30.000 partidarios de Madero se manifestaron frente al Palacio Nacional, Díaz arrestó no solo a Madero, sino también a 5.000 de los manifestantes. Díaz proclamó una victoria aplastante en las elecciones, asegurando que Madero había recibido solo 197 votos. 197 votos. No era un indicio de los votos que pudiera haber conseguido en realidad. Para todo el mundo fue un indicio de lo fraudulento que se había vuelto el régimen, porque tenía que servirse del fraude en las urnas para permanecer en el poder. En cuanto salió de prisión, Madero pasó a Texas y lanzó un desafío a Díaz. La tiranía nos oprime de tal manera que se ha vuelto intolerable. Este sistema violento e ilegal no puede seguir existiendo. Declaro ilegales las últimas elecciones. Conciudadanos, os invito a que toméis las armas y derribéis al gobierno del general Díaz. Francisco Madero. Después de 3 décadas de opresión, aparecía por fin un líder mexicano dispuesto de verdad a desafiar a Porfirio Díaz. Estoy seguro de que Madero sabía el riesgo que entrañaba desafiar a Porfirio Díaz, pero estaba dispuesto a correrlo, porque la recompensa era enorme. En la política mexicana, si no te arriesgas, no llegas muy lejos. Sobre todo en la época de Porfirio Díaz. Estaba dispuesto a arriesgarse. En la provincia norteña de Chihuahua, a cientos de kilómetros de Ciudad de México, un bandido famoso llamado Pancho Villa escuchó la llamada de Madero a la revolución
y formó un ejército de vaqueros, forajidos y mineros para unirse a la revuelta. Pancho Villa había nacido pobre y odiaba a los ricos terratenientes que controlaban el país. Sin cultura y huérfano desde muy pequeño, Villa comenzó su vida al margen de la ley siendo un adolescente cuando mató al propietario de una hacienda que había violado a su hermana. Villa se convirtió en un fugitivo y pasó 10 años liderando un grupo de bandidos y deambulando por los desiertos y las montañas del norte de México. Pancho Villa es a la vez mito y realidad. No se sabe cuándo nació. Se cree que fue hacia 1878 en la actual provincia de Durango, México. Toda su vida está rodeada de misterio y drama. Sabemos que llegó a la revolución con un historial delictivo, que era incapaz de mantener un control estricto sobre sus tropas. Sabemos que las tropas de Villa mataron extranjeros de forma indiscriminada en varias ocasiones. Eran xenófobos, no mostraban mucho respeto por los ciudadanos estadounidenses, españoles, chinos. Y el propio Villa, aunque hablaba de la necesidad de la reforma agraria y de la división de las haciendas, cuando estuvo en posición de hacer algo al respecto, y cuando dividió algunas haciendas del norte de México, no repartió la tierra entre el pueblo en general, sino entre sus propias tropas. Mucho más al sur, un tratante indio de caballos de 31 años, Emiliano Zapata, reunió un ejército de indios campesinos que habían sido expulsados de su tierra por los hacendados. El idealismo de Zapata nacía de una tierra que, opinaba, habían robado a los pobres. Zapata quería dividir las enormes haciendas y devolver la tierra a los campesinos indios. Era un hombre íntegro, un hombre con las ideas claras. Ni siquiera sus enemigos, los grandes terratenientes que se oponían a él, consiguieron poner en duda su integridad. No tenía una visión general de México, pero tenía claro lo que quería. Quería el final de los latifundios en su estado natal de Morelos. Quería que devolvieran a los campesinos las tierras que les habían arrebatado. Como lo que ocurría en Morelos era un microcosmos de lo que sucedía en el resto de México, su mensaje resonó por todo el país. Llenos de furia, los campesinos de Zapata quemaron las haciendas, mataron a los terratenientes y recuperaron las tierras ancestrales con fusiles y machetes. No nos gusta lo que nos pagan los ricos. No es suficiente para comer y vestir. Quiero que todos tengan un trozo de tierra que puedan plantar y recolectar. Emiliano Zapata. Los revolucionarios más parecían vaqueros, granjeros o bandidos que un ejército de verdad. Unos llevan ponchos, otros ropa de peones. Muy pocos tienen zapatos. La mayoría solo sandalias de cuero y el resto van descalzos. Llevan el rifle colgado de la silla y 4 o 5 cartucheras cruzándoles el pecho. Ese es su uniforme de combate. John Reed. Mientras los ejércitos de Villa y Zapata se acercaban, miles de rebeldes llenaron la plaza de Ciudad de México pidiendo la destitución de Porfirio Díaz. El ejército federal abrió fuego y mató a 200 personas en la plaza, pero la multitud se negó a dispersarse. Al final, Porfirio Díaz, tras 30 años de mandato dictatorial, abandonó el país diciendo: «Madero ha liberado al tigre, ya veremos si puede controlarlo». Madero representaba el cambio político en el país, representaba una opción nueva y sobre todo representaba la oportunidad de participar para gente que había sido dejada de lado por el sistema político durante mucho tiempo, especialmente para una generación nueva de mexicanos, gente de entre 20, 30 y 40 años que jamás había participado en los asuntos de la nación. Ahora tenían oportunidad de participar apoyando a Madero. En junio de 1910, Francisco Madero entró triunfal en Ciudad de México montado sobre un caballo blanco. Pero la revolución no había terminado. El líder indio Emiliano Zapata suplicó a Madero que permitiera a los campesinos del sur conservar las tierras que habían ganado con su sangre.
Pero Madero, un terrateniente, se negó. Zapata se puso furioso y consideró a Madero un traidor a los pobres. Declaramos a Francisco Madero incapaz de cumplir las promesas de la revolución. Ha traicionado a los principios que le permitieron ascender al poder. Emiliano Zapata. La revolución avanzó hacia un clímax sangriento. En 1913, el fuego de la revolución se vuelve a extender por México. En el sur, el ejército de campesinos de Zapata lo arrasaba todo, decididos a derrocar al presidente Madero, que se había negado a conceder tierras a los campesinos. Madero había entendido mal la revolución. No era lo bastante fuerte para gobernar como dictador, ni lo bastante idealista para inspirar a los pobres. A Madero comenzaban a abandonarlo hasta sus partidarios de Ciudad de México. En febrero, un grupo de exoficiales del ejército dio un golpe de estado y atacó el Palacio Nacional. Las tropas gubernamentales contraatacaron y los rebeldes se retiraron a un arsenal situado a pocas manzanas de distancia. En febrero de 1913 se vivió en Ciudad de México todo el impacto de la revolución durante la llamada Decena Trágica. Había fuego de artillería de gran potencia en el centro de Ciudad de México. Había fuego de artillería, edificios ardiendo, los periódicos cerraron, el transporte estaba paralizado. Los ciudadanos de la capital de México sentían por primera vez el alcance de la Revolución Mexicana. En mitad del caos, el general Victoriano Huerta traicionó a Madero y ordenó ejecutar al presidente. Huerta se hizo con el poder. Por todo México la gente se alzó para vengar la muerte de Madero. En aquella época, Pancho Villa estaba en Texas. Al conocer la noticia de la muerte de Madero, Villa, enfurecido, cruzó a caballo las aguas turbias del Río Grande, acompañado de un grupo de hombres que no tardaría en convertirse en el núcleo de un ejército poderoso. En el estado natal de Madero, Coahuila, el gobernador Venustiano Carranza también aceptó el desafío y se autoproclamó primer jefe de la revolución. Carranza, un terrateniente de edad avanzada, reunió un ejército pequeño pero bien equipado y prometió vengar la muerte de Madero. En el sur, el ejército de campesinos de Zapata seguía su camino luchando contra todo aquel que negara su derecho a recuperar sus hogares ancestrales. La sangre corría por todo el país. La población civil, aquellos que no estaban involucrados en la revolución, sufrían muchísimo. Los niños y las mujeres en especial sufrían de forma tremenda. Es algo que se ha olvidado, porque la imagen de la revolución es una imagen muy masculina, es una imagen de guerreros. Hubo pueblos enteros que se pasaron a los Estados Unidos cuando bien los revolucionarios o bien las fuerzas federales los amenazaban o cuando luchaban dentro de una población próxima a la frontera. Horrorizado por la violencia, el presidente norteamericano Woodrow Wilson ordenó el embargo de armas a México. Wilson no consiguió derribar el régimen y decidió forzar el derrocamiento de Huerta. Wilson declaró que enseñaría a los mexicanos a elegir mejores dirigentes y ordenó nada menos que la toma del puerto de Veracruz. El presidente norteamericano pisaba un terreno peligroso, demasiado cerca de la guerra que deseaba evitar. La actitud de México hacia los Estados Unidos en 1914, después de la intervención de Veracruz, fue muy interesante. Estados Unidos consiguió lo que no habían logrado los políticos mexicanos: unir a las diferentes facciones. Todas las facciones se opusieron a la intervención de los Estados Unidos en México en 1914.
Hubo manifestaciones en contra de los Estados Unidos en todas las ciudades importantes. La estatua de George Washington en Ciudad de México, un regalo del gobierno de los Estados Unidos, fue derribada de su pedestal y hecha pedazos. Ataban la bandera de los Estados Unidos a la cola de los burros y la usaban para barrer las aceras de Ciudad de México. Hubo una reacción muy fuerte en contra de la intervención militar de los Estados Unidos. Pese a la oposición unánime a la intervención norteamericana, Huerta no podía hacer mucho para detener la rebelión en su contra. Los tres ejércitos revolucionarios, incluidos los 17.000 hombres de la División del Norte de Pancho Villa, se acercaban cada vez más a la capital. Los periodistas norteamericanos que viajaban con el famoso bandido escribían relatos sensacionalistas para sus periódicos. Pancho Villa es a la vez mito y realidad. Por un lado sabemos que era un bandido, sabemos que asesinó gente al principio de sus andanzas. Era un hombre al que consideraban casi medio lobo, un salvaje. Pero por otro lado, John Reed, el gran periodista norteamericano que estuvo en México durante la Revolución, se refería a él como al Robin Hood mexicano, alguien que robaba a los ricos y se lo entregaba a los pobres, un revolucionario de verdad. El contraste entre Villa y su aliado Carranza era espectacular. Carranza, un terrateniente rico, era alto, con aspecto de patriarca y llevaba barba blanca y gafas oscuras. Totalmente diferente de Zapata y Villa, Carranza era un líder insólito para una revolución de masas. Sin embargo, las fuerzas de Carranza estaban mejor pertrechadas y eran más disciplinadas que las de Villa o Zapata. A finales de 1914, Huerta se dio cuenta de que no podría detener a los grupos que se oponían a él y huyó al exilio a España. Carranza asumió la presidencia. Se ganó rápidamente el apoyo norteamericano. Los Estados Unidos apoyaban a Carranza. Carranza era un civil, no era un caudillo militar. Así que cuando se ganó el apoyo de los norteamericanos, los Estados Unidos cortaron el flujo de armas que a través de la frontera con Texas iba a parar a las fuerzas de Pancho Villa. En primavera de 1915, Carranza se dispuso a consolidar su poder, enfrentándose a Pancho Villa, que jamás había perdido una batalla. Con la ayuda de asesores alemanes, los hombres de Carranza, bajo las órdenes del general Álvaro Obregón, utilizaron técnicas modernas de guerra. Los campesinos y bandidos de Villa se encontraron de pronto frente a trincheras, alambradas de espino y ametralladoras. En 1915, Villa envió a sus hombres una y otra vez a cargar contra las ametralladoras mortíferas. Fue una carnicería. Puede que Pancho Villa fuera una figura estilo Robin Hood, alguien a quien los campesinos de México amaron y defendieron. Y durante una temporada, mientras dirigía la guerrilla en asaltos y escaramuzas, obtuvo triunfos sorprendentes, pero durante la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, se vio frente a las ametralladoras, frente a la artillería, y no tuvo oportunidad alguna. Era una figura pintoresca de un oeste que había dejado de existir. Con su ejército destrozado, Villa se retiró una vez más como bandido a las colinas para preparar su venganza contra los norteamericanos que le habían abandonado. Después de que su ejército de forajidos fuera aniquilado por Carranza y que los Estados Unidos le cortara el suministro de armas, Pancho Villa huyó a las montañas y desiertos del norte de México, retomando su vida de bandido. Frustrado y terriblemente enfadado con los Estados Unidos, Villa prometió venganza. El 9 de marzo de 1916 atacó Colón, en Nuevo México, quemando el pueblo y matando a 16 norteamericanos. Quería avergonzar al nuevo jefe de la revolución, Carranza. Quería demostrar a los Estados Unidos que Carranza no tenía el control de todo México. A partir de entonces, siempre hubo tensión en la relación entre Carranza y el presidente Wilson. En los Estados Unidos, la imagen de Villa pasó de ser la de un Robin Hood a ser la de un asesino sanguinario. Los norteamericanos pedían la cabeza de Villa. Los norteamericanos estaban furiosos con que Pancho Villa tuviera la audacia de atacar suelo norteamericano. Debido a eso, los norteamericanos no apreciaban a los mexicanos.
Woodrow Wilson, el presidente, envió una expedición de castigo para capturar a Pancho Villa, para mostrar a la gente que no se podía hacer eso a los Estados Unidos. Wilson envió a México 6.000 soldados de caballería al mando del general John Blackjack Pershing. Los soldados persiguieron a Villa durante 10 meses. Pershing usó incluso un escuadrón de aeroplanos, pero fue incapaz de capturar a Villa en aquellas montañas que Villa había recorrido tantas veces como bandido y como revolucionario. Aunque la gente sabía dónde estaba, nadie lo delataba. Era el forajido, el héroe del pueblo mexicano, y acabó pasando la mayor parte del tiempo escondido en una cueva con una pierna herida. Tenía un saco de azúcar y fue capaz de superar sentado la búsqueda. Aumentó su prestigio en la vida mexicana porque había sido más listo que los yanquis. Los 10 meses que estuvo Pershing persiguiéndolo acabaron con la carrera de revolucionario de Villa. El poderoso señor de la guerra volvía a ser un bandido en fuga. Con la decadencia de Villa, Carranza solo necesitaba negociar con Zapata para consolidar su poder y terminar con la revolución. En 1919, Zapata acudió a una hacienda para negociar una tregua con los federales de Carranza. Fue recibido a la puerta de la hacienda por una guardia de honor. Los soldados que presentaban armas dispararon 2 descargas cerradas y nuestro inolvidable general Zapata cayó para no volverse a levantar. Reyes Avilés. Zapata murió en el acto, pero su sueño para el México oprimido no murió con él. Zapata ha dejado una huella muy fuerte. Si tuviéramos que buscar en nuestra historia y elegir un héroe, sería Zapata. Decía que todo el mundo tiene derecho a poseer un trozo de tierra y a la libertad. Zapata es un personaje muy importante. La revolución terminó finalmente en 1920, cuando Carranza fue derrocado por su propio general, Álvaro Obregón. Al final de la sangrienta lucha, la población de México había disminuido en 1,5 millones de habitantes. Al cabo de 10 años de caos, Obregón llevó a México un orden y estabilidad desconocidos desde los tiempos del dictador Porfirio Díaz. De hecho, México iba a disfrutar de medio siglo de relativa paz y progreso bajo el nuevo régimen. El sueño del alzamiento campesino de Miguel Hidalgo, ocurrido hacía más de un siglo, por fin se iba a realizar. Obregón y sus sucesores demostraron ser políticos y reformadores hábiles. El nuevo régimen construyó miles de escuelas rurales y entregó millones de hectáreas a los campesinos y granjeros que habían sido la columna vertebral de la revolución. El sistema que establecieron llevó a millones de mexicanos la esperanza de una vida mejor. Y, muy importante, se creó un nuevo partido político que monopolizó el poder del país y proporcionó a México una sensación de estabilidad y orden de los que estaba muy necesitado. Uno de los problemas graves heredados de la Revolución Mexicana fue el tema de la sucesión presidencial. Cierto número de políticos mexicanos pensaron que la mejor forma de superarlo era creando un partido político fuerte y dominante. El partido tomó el nombre de PRI, Partido Revolucionario Institucional. Dicho partido dominó la historia de México durante la segunda mitad del siglo XX y sigue siendo el partido dominante en México. La evolución de México está unida con sangre a su herencia. México en la era moderna. Pese a la revolución, millones de sus habitantes siguieron siendo pobres. Aunque México es una tierra rica en recursos naturales, esa abundancia no se ha usado nunca para favorecer a la mayoría de la población. Las décadas de 1920 y 1930 conocieron la explotación de uno de los mayores yacimientos de petróleo del mundo, situado en la zona costera de México. Empresas petroleras europeas y norteamericanas llevaron a la zona cantidades enormes de dinero, desarrollando refinerías y campos de extracción.
El petróleo mexicano fluyó a los mercados internacionales. En aquella época, el gobierno mexicano había aprendido del pasado y tomó medidas para que la historia no se repitiera. Desde la época de Cortés, los extranjeros habían saqueado las riquezas de México. Los españoles desvalijaron el país durante la época colonial. En el siglo XIX, Norteamérica robó la mitad del territorio mexicano. Y en el siglo XX, los capitalistas sin escrúpulos de los Estados Unidos explotaron los recursos mexicanos para alimentar el fuego de la industria norteamericana. En 1938, el PRI, la fuerza política dominante en México durante el siglo XX, decidió que en esta ocasión las cosas iban a ser diferentes. La riqueza que fluía de los pozos de petróleo mexicanos debía fluir hacia las arcas mexicanas. El gobierno nacionalizó el control de la producción de petróleo y expulsó a los extranjeros. Los inversores europeos y norteamericanos se pusieron furiosos. En 1938, no podían creer que México pensara siquiera en nacionalizar la industria del petróleo. Al principio pensaban que el gobierno mexicano y los trabajadores mexicanos serían incapaces de hacer funcionar su propia industria del petróleo. Por eso pensaron que no lo harían. Además, todas las compañías extranjeras querían dar un ejemplo con México. Se opusieron a todas las regulaciones y a todas las reivindicaciones de los sindicatos mexicanos del petróleo. Fue esa intransigencia lo que hizo que Lázaro Cárdenas nacionalizara la industria. Pero esta ocasión, igual que muchas ocasiones anteriores, se quedó en nada. Ningún país construido sobre el petróleo se ha hecho grande. Si se infla la economía, se producen economías falsas que generan una inflación enorme. Los productos fabricados resultan demasiado caros para ser vendidos. Se pierden puestos de trabajo. Suceden una serie de cosas que distorsionan la estructura de la economía. Esto ocurrió en México. Cuando el precio del petróleo baja o aparecen otras fuentes, te quedas sin dinero. Pese a la riqueza generada por la producción anual de millones de barriles de petróleo en la década de 1950 y 60, México seguía siendo una tierra de ricos y pobres. Un grupo que sí se benefició de la riqueza del petróleo de México fue el PRI. La corrupción del gobierno hizo recordar los peores días de Santa Anna. Pese a la aparente estabilidad, el enfado del pueblo iba en aumento. ...1968... inauguración de los Juegos Olímpicos de Verano celebrados en Ciudad de México. Con los ojos de todo el mundo puestos en México, los estudiantes de la Universidad Nacional llenaron la plaza de Tlatelolco para protestar por el control monopolista del poder político ejercido por el PRI. Enfadados y avergonzados, los dirigentes mexicanos respondieron con el método antiguo, la mano de hierro. El Estado los aplastó por medio de los militares y la policía. Creo que la medida de la represión la da la respuesta que me dio un alto cargo de PRI. Cuando pregunté a cuántos estudiantes habían matado, respondió: no importa cuántos hayan matado, hubiéramos matado a tantos como hubiera sido necesario. Creo que fue una respuesta sincera. Así que, independientemente de que mataran 100, 500 o 1000, para ellos lo que contaba era que el gobierno iba a usar la violencia que fuera necesaria para controlar la situación. De nuevo, como una y otra vez a lo largo de los siglos, se había escrito con sangre un capítulo más de la historia política de México. En la actualidad, el PRI sigue siendo la fuerza dominante en la política mexicana. Pero pese a su poder, el partido sigue recibiendo acusaciones de corrupción y fraude generalizados. El gobierno de México se ha mostrado incapaz de controlar la emigración ilegal hacia los Estados Unidos y de reducir el contrabando internacional de droga. Pero México es una nación con notable capacidad de recuperación.
En la actualidad, los proyectos de reforma y desarrollo parecen mejorar. En parte gracias al TLC, el Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte, firmado en 1993, que reduce de manera drástica las barreras entre Canadá, México y los Estados Unidos. Cuando se aprobó el TLC durante el mandato de Clinton, fue un momento muy importante en la historia de México. Fue la confirmación de que compartimos hemisferio con Canadá y México. Y ponía de manifiesto la fe que el gobierno de los Estados Unidos depositaba en su vecino México, en que se iba a convertir en un país desarrollado. Indicaba que pese a que había pobreza en él, aumentar el comercio con México nos iba a beneficiar, y a México le iba a beneficiar aumentar su intercambio comercial con los Estados Unidos. Opino que el TLC ha sido un gran éxito, tanto en términos económicos como psicológicos, y en lo referente a política de buena vecindad. Por primera vez en la historia, México parece dispuesto a adoptar un modelo económico que ha funcionado muy bien para sus vecinos del norte. Las esperanzas para el futuro se centran alrededor de la capital de la nación. Ciudad de México tiene una población de 20 millones de habitantes y 2.175 kilómetros cuadrados, 3 veces la superficie de Nueva York. Aunque la contaminación industrial y la pobreza castigan a zonas amplias de la ciudad, otras son tan prósperas y cosmopolitas como cualquier zona de Norteamérica. El legado del pasado de México se ve rápidamente en la capital. Hace casi 5 siglos, cuando el conquistador Hernán Cortés llegó de España, la capital de México era ya una de las metrópolis más grandes del mundo. Cortés y sus hombres quedaron deslumbrados por el tamaño y el esplendor de la ciudad, sus grandes pirámides, sus jardines colgantes y una increíble población de 200.000 habitantes. Los españoles quedaron también deslumbrados ante la posibilidad de ganar tantas almas para Cristo y reclamar tanta riqueza para España. Durante casi 3 siglos, España gobernó, explotó y evangelizó México a punta de espada. Al cabo de 3 años, México se liberó de los españoles, pero no pudo librarse de su legado de violencia. Las guerras civiles, las invasiones extranjeras y las revoluciones han dejado marcas perdurables. El territorio lo formaron volcanes y terremotos, fuego y agitación. Al pueblo de México le dieron forma las batallas y la sangre. Al comienzo del nuevo milenio, México sigue siendo una tierra de belleza salvaje. Sus playas de arena brillante y aguas azules todavía atraen a exploradores y aventureros, como lo hicieron hace 5 siglos. En sus pirámides y sus templos antiguos todavía resuenan los rituales de sacrificios humanos, inspirando asombro y miedo a aquellos que ascienden por sus peldaños. Sus montañas todavía susurran promesas de riqueza. Y los habitantes de México, nativos y europeos, todavía luchan por dominar las fuerzas del destino, la fortuna y el poder. Es una obra de teatro antiquísima que se sigue representando siglo tras siglo en un escenario de belleza sobrecogedora.